Nos escuchamos. Hola, listo, José Luis. Ya nada más ahí me dices cómo se escucha, si se logra escuchar bien, pero sí, sí, Está, está bien. sí. Ok, tú me vas diciendo ahí. Sí, gracias a Dios que tengo este momento, la oportunidad, la invitación que ustedes me hicieron. Y la verdad siempre será un privilegio y siempre es un privilegio, y será un privilegio la oportunidad bonita de considerar a Dios en su palabra, de tener este tiempo con ustedes y de tener su amistad, el compañerismo. Sí, de pronto estamos un poco en una zona como un poquito aislada del país, pero siempre todos son bienvenidos, siempre nos da gusto la oportunidad de platicar en una llamada, en un mensaje o por este medio también. Y pues la verdad, gracias, José Luis, sí estamos bien. Les mando saludos mi esposa, mi nombre es Guillermo Vega, mi esposa Clarisa, nuestros hijos Daniel es el mayor y David es el menor. Ya el mayor ya está en séptimo semestre del estudio de la carrera de Derecho y el menor está en primer semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica. Esos son nuestros dos hijos y que gracias a Dios eh, estamos aquí en Hermosillo, Sonora, con la oportunidad bonita de, como el privilegio único de, bueno, pues primeramente caminar con el Señor. Dios ha mostrado su misericordia hace varios años y nos ha permitido conocerle y poco a poco a lo largo de los años de la vida que nos permite, este, este, el conocerlo a Él, ¿verdad? Caminar con Él. Y Dios, como de alguna manera ha mostrado su favor, su gracia en nuestras vidas, y Dios ha hecho detalles que donde vemos su mano, su provisión, su presencia, su protección sobrenatural. Y la verdad es gracias a Dios que estamos aquí. Sí, yo soy, pues ya la mayor parte creo me conoce y nada más brevemente me presento por alguna que no se acuerda o no nos conozca. De profesión, yo soy marino militar, llegué al grado de teniente de fragata, estudié en la Heroica Escuela Naval Militar y estuvimos ahí 11 años y medio aproximadamente sirviendo en las Fuerzas Armadas. Gracias a Dios que tenemos en ese tiempo, en ese ambiente, la oportunidad de caminar con el Señor, de conocerle, ¿verdad? Y como marinos militares, de alguna forma, fue como que un momento donde Dios hizo un mover en la Marina y varios de mis compañeros oficiales entregamos nuestra vida a Jesús. Y nosotros teníamos mucho la enseñanza del que podemos hacerlo todo, que a nada le podemos decir que no se puede. De alguna manera es siempre seguir órdenes, instrucciones, ¿verdad? Pero Dios de alguna manera nos enseña y aprendimos en ese tiempo que la necesidad que tenemos de Dios es algo que donde quiera que nos encontremos, en cualquier tipo de instrucción, enseñanza, capacidad que tengamos, competencia o habilidad que se nos haya dado, es la necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y eso es algo que cualquier persona en las Fuerzas Armadas o en cualquier medio empresarial, de gobierno, administración, ministerio, pues sabemos, ¿verdad? Hemos llegado a darnos cuenta de la necesidad que tenemos única de una nueva herencia, de una nueva relación con Dios y cómo esto impacta nuestras relaciones personales, nuestro hogar, nuestra familia. Y entonces sí, gracias a Dios, José Luis, es un privilegio eh, la oportunidad de haber sido solicitado una licencia ilimitada con el propósito de servir al Señor, de dedicarnos a ser ministros de la palabra de Dios. Es como hice mi solicitud de licencia en aquellos años y se nos concedió. Este año, propiamente este año, en este mes, ya estoy empezando un trámite. Ya se nos dio la baja, pero en este año en específico se cumple un tiempo donde ya se me permite finalmente estar desligado completamente de la Marina. Ya estoy empezando a hacer un trámite, pero sí, de alguna manera, la Marina para mí fue algo bonito, fue una escuela de formación, el medio ambiente, el medio militar y la Marina en específico, los amigos que tengo, las amistades que hice a lo largo de los años y cómo Dios, el mover de Dios sobre todo en el medio militar, el medio marino militar es algo que continuamente estamos orando. Mis amigos, muchos siguen todavía en la Marina, en sus mandos, en los barcos o en las zonas navales donde se encuentran. Y la oportunidad que siempre tenemos es de compartir de Jesucristo, de compartir su palabra, de llevar un testimonio
con nuestro estilo de vida también, la forma de desarrollar las operaciones, las actividades, como que es parte de lo que, a lo que Dios nos llamó. Y la verdad es que Dios hace, la verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta, Dios hace la diferencia en nuestras vidas. El Señor Jesús nos cambia del ambiente y aún con la mejor intención que uno pueda tener, la herencia que uno puede traer de casa, de familia, cuando uno no conoce a Jesús, es algo radicalmente distinto y la paz de Dios que hoy uno experimenta es algo de verdad que no se puede encontrar y no se puede obtener con nada, ¿no? Gracias, José Luis. Ya me extendí en el Bien. saludo, pero gracias. No, está bien, Guillermo, es tu tiempo y qué bueno que te presentas. Pues algunos de nosotros no conocíamos o no conocían todo esto de tu trayectoria, ¿no? Mira qué bendición que hayas salido de un lugar, ¿no? De la Marina, donde estabas con una formación física y una capacitación en estos aspectos y que te hayas inscrito a otro ejército donde tienes una formación espiritual, ¿no? Es una grande bendición de Dios. Pero bueno, no queremos extendernos. Digo, yo no quiero extenderme más en esto, es tu tiempo, Guillermo, y yo creo que lo que nos vas a compartir el día de hoy, pues es muy hermoso, ¿no? Pues la parábola que solamente se encuentra allí en Marcos y va a ser una bendición, ¿no? Una bendición para nosotros. Si nos permites, vamos a orar, o gustas orar tú igual para que inicies con tu tiempo, como tú gustes, ¿eh? Es tu tiempo. Sí, de favor tú, José Luis, Sí. ayúdame. Si me Que- acompañan mis hermanos para que oremos por nuestro hermano Guillermo Vega, que el Señor lo use como siempre para bendecirnos en esta tarde con su palabra. Nuestro Padre Celestial, nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gracias como siempre, Señor. Gracias profundas desde nuestro corazón por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, Padre, y siempre. Gracias por la presencia de nuestro hermano Guillermo Vega, Señor, en esta reunión de líderes y misioneros del Ministerio Carcelario. Te pedimos por su vida, te rogamos, Señor, que con la presencia de tu Santo Espíritu, eh, tú lo uses, Señor, para que nos hable y podamos recibir esta parábola, esta enseñanza que viene de parte tuya, Señor. Abre nuestros oídos, prepara nuestro corazón, Señor, para que recibamos esta palabra y esto que vamos a escuchar, Señor, esta semilla quede profundamente arraigada en nuestro corazón. En el nombre de Cristo, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Pues adelante, mi querido hermano, adelante. Sí, gracias. Pues tú me vas Vamos. diciendo si en algo no se alcanza a ver bien, o algo cambio aquí el lugar o el audio. Gracias, José Luis, muchas gracias. Ahí Sí, donde pues estás muy bien, se oye perfectamente bien y todo está bajo el control del Señor Guillermo. Adelante. sí, gracias a Dios. Vamos a ver ahorita acerca de una parábola del reino de Dios. A mí me gusta mucho este pasaje. A mí me gustan mucho los pasajes que tienen que ver con, con el mar, con el estar fuera de un lugar encerrado tal vez. Este pasaje se inicia, bueno, la historia inicia ahí en Marcos capítulo 4, 4 verso 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y entonces empieza a narrar la parábola del sembrador y luego la explicación en los versos 3 en adelante. Y ya cuando alcanzamos este momento de los versículos 26 al 29, que es lo que está ahí en pantalla, ese es lo que está borrando y Dios ha puesto, es mi sentir en mi corazón para compartir con ustedes. Y dice el verso 26 al 29, que es la parábola completa. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y entonces esta parábola acerca del reino de Dios me ha llamado la atención, me gusta a mí, porque tiene el aspecto de lo sobrenatural de Dios, de lo impresionante de Dios,
y de lo cómo Dios realmente en nuestras vidas impacta nuestra vida, impacta nuestras relaciones personales, impacta nuestra herencia hacia nuestros hijos, impacta el lugar donde nos movemos. De alguna manera Dios interviene, impacta nuestras vidas. Y me gusta mucho esta parábola porque habla acerca de, primero, pues el ambiente, ahí estar imaginándome que el Señor Jesús está en la barca y junto al mar, bueno, en el mar, y uno aquí sentado en la playa escuchando las enseñanzas, las parábolas, y de pronto escuchar el oleaje, el viento, cómo se está dando todo, y de pronto el Señor Jesús nos dice, así es el reino de Dios. Y entonces por eso me gusta en parte por el ambiente, pero también tiene que ver con lo impresionante y sobrenatural de Dios. A veces uno tiene como que buenas intenciones para dar un buen consejo, para que algo en la vida de algún amigo, alguna amiga, algún matrimonio, alguna persona, en su enfermedad, en su relación, quebrada o fracturada, en la desesperación, depresión o angustia, a veces uno quisiera tener un buen consejo, ¿verdad? Y que su historia cambiara. Y a veces sí pues hay muchos principios, ¿verdad? Que Dios nos enseña en su palabra para compartir, para enseñar, pero como de alguna manera el centro, bueno, lo que yo he aprendido, el centro de nuestra historia, de nuestra vida, de dónde empieza todo es en reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, de cómo Dios de verdad hace la diferencia en nuestras vidas. Dios hace la diferencia inclusive en nuestra salud, en la herencia a nuestros hijos, el ambiente donde uno tal vez creció y de pronto llega el Señor Jesucristo a nuestras vidas y aún viviendo en el mismo lugar, con las mismas personas, Dios cambia completamente ese ambiente. Y la verdad es que algo que encuentro es cómo es en esta parábola me llama mucho la atención el impacto de la presencia de Dios en nuestras vidas, nuestra vida cotidiana. Y, y el verso 26, y desglosándolo en estos cuatro versículos o poniéndolo como secciones, el primer verso dice así es el reino de Dios. Y voy a retomar ahí tres pasajes para ilustrar brevemente acerca del reino de Dios. Dice el verso 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y vamos a leer ahora Daniel capítulo 4, versículo 3 porque este pasaje acerca, disculpen que no anoté todo allí, simplemente es un pequeño retomar un poquito ahí el tema, lo que quiere decir, o el enfoque del versículo de acuerdo a lo que quiero compartir. Dice Daniel capítulo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. El aspecto donde está escribiendo aquí Daniel, el profeta, habla acerca de un señorío, de una autoridad, de un gobierno, de un reino que es por siempre, que es eterno, que no se acaba, y una autoridad y gobierno que va de generación en generación. De alguna manera, el gobierno de Dios es un gobierno eterno sobre toda la creación y también dentro del ambiente, la esfera eh, de la salvación, de la intervención de Dios, que tenemos acceso por medio de el nuevo nacimiento en Jesucristo. Y entonces esto es lo que es el reino de Dios, ese ambiente, ese gobierno, esa autoridad donde Dios gobierna con autoridad. Y ciertamente lo hace sobre todo el universo, sobre toda la creación, pero el reino de Dios de una manera específica, de alguna manera Dios manifiesta su gracia y su salvación cuando tenemos ese encuentro, cuando tenemos ese reconocimiento en nuestra vida del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. De alguna manera encontramos que el reino de Dios es un momento muy específico en nuestra vida, nuestra historia, los anhelos que pueda haber, pero realmente es donde manifiesta Dios su reino, su gobierno, autoridad y señorío,
es donde encontramos, experimentamos, vivimos una verdadera y completa satisfacción. Eh, Encuentro a veces, me acuerdo yo de niño, eh, que escuchaba y de alguna manera cuando uno no conoce al Señor Jesús, pues hay muchas cosas o enseñanzas que uno recibe, pero yo me acuerdo que en aquellos años de niño, 7 años, 8 años, me acuerdo, buscaba lo que era la fuente de la eterna juventud. Y así en mis años de primaria, como que tenía esa idea de, bueno, ¿qué seguirá después de estar aquí en la tierra, no? De alguna manera hay una especie de incertidumbre en la vida de todos de a dónde vamos, ¿no? Y cuál es el motivo por el que estamos aquí en la tierra, cuál es la razón de mi existencia, ¿no? Y entonces encontramos como que ese anhelo, ¿verdad? De plenitud, de vida eterna. Y yo decía, bueno, cuando yo sea grande, me voy a ir a vivir al Amazonas, por allá, por Brasil, por allá, porque seguramente, y se dice que por allá está la fuente de la eterna juventud, ¿no? Y entonces yo decía, yo quiero encontrar esa fuente, una fuente donde va a haber eterna juventud, donde va a haber vida eterna, donde mi vida va a tener significado. Y eso buscamos. Y en aquellos años yo era un niño, pero de alguna manera a lo largo de los años he aprendido que todas las personas buscamos ese sentido de propósito, ¿verdad? Ese sentido de que nuestra vida es digna de vivirse, ese motivo por el cual vivir. Y encontramos entonces que el Señor Jesús dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo aquella anhelo, necesidad, provisión, protección, recurso que haya en nuestra vida como anhelo, como necesidad real, la encontramos en Él. Todas esas cosas son añadidas. Encuentro entonces que el reino de Dios y su justicia es de alguna manera esa oportunidad que Dios nos ha permitido experimentar hoy para que toda aquella necesidad que haya en nuestras vidas pueda ser satisfecha. Y es una gran bendición. Marcos 3:35 dice ahí, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y este pasaje me gusta también porque habla acerca de un aspecto muy bonito y tiene que ver con donde tú y yo desarrollamos un estilo de vida, donde tú y yo desarrollamos una relación por medio de nuestro Señor Jesucristo, una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y en esa relación que desarrollamos, entonces podemos nosotros vivir y andar y hacer la voluntad de Dios. No solamente es desarrollar hábitos buenos, cumplir la ley, cumplir mandamientos, cumplir con una religión, lo que hagas, lo que no hagas, sino que por medio de esa relación con nuestro Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho en la cruz, a lo que el día de hoy encontramos, la cercanía de Dios, de su trono, por la sangre que Jesús derramó, el ser justificados para poder presentarnos delante de Dios, que no nos dé vergüenza con todo nuestro pasado y aún con lo que pudiera ser en nuestro presente, y tener esa cercanía y confianza de estar delante del trono de Dios. Es algo que Dios lo ha hecho posible en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, entonces, esos tres pasajes acerca del gobierno, de la autoridad, del señorío de Dios a lo largo de todas las generaciones, de cómo en el reino de Dios encontramos la verdadera satisfacción y provisión, y cómo encontramos por medio de una relación, de un caminar con Dios, ¿verdad? El poder andar en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y entonces es como algunos aspectos de lo que es el reino de Dios. Y entonces el verso 26 dice, decía además, regresando a Marcos 4:26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, como que de alguna manera el aspecto del reino de Dios, el Señor Jesús dice, para comprenderlo mejor, vamos a ver, vamos a analizar, les voy a compartir una parábola, un ejemplo, algo que nos va a servir para que sepan de lo que se trata, el impacto de lo que es el reino de Dios. Y entonces en Marcos 4:26 final dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y de ahí encontramos este tema del sembrador, ¿verdad? Que echa semilla en la tierra, y en los versículos anteriores, básicamente narra la parábola del sembrador. Y entonces en este momento me voy a retomar yo lo que es Génesis capítulo 1, y entonces encontramos que el reino de Dios
es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿verdad? Y entonces me encuentro que yo era esa tierra donde la semilla fue sembrada, pero ¿qué es lo que Dios encuentra? O más bien, ¿qué es lo que yo de pronto me he encontrado con mí mismo acerca de cómo soy sin esa semilla? ¿Cómo es mi vida sin el Señor? Dice el verso 1, Génesis 1, 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tres características de esa tierra y que de pronto yo me he encontrado con que así hay áreas de mi vida que en las cuales Dios está hablando y cómo de alguna manera cuando fui al Señor Jesús, este, de pronto me di cuenta que así estaba. Eh, Cuando yo estaba en la Marina, el Señor Jesús llega a mi vida y de alguna manera, una de las maneras en que yo me doy cuenta que algo debiera ser diferente es porque hay una sensación de soledad, de vacío, de aunque tal vez puedes tenerlo todo, este, pero realmente te falta todo también sin Jesús. Los tres aspectos de la condición de mi tierra, de mi vida, mi corazón, mis prioridades, mis relaciones personales, mis relaciones familiares, eran Génesis 1:1, dice que estaba desordenada, estaba vacía y las tinieblas estaban allí presentes. Encuentro entonces que en mi vida hacía falta un orden, hacía falta establecer prioridades, hacía falta algo que dijera, sabes que esto es lo correcto, esto es lo que vale la pena invertir tu tiempo, en lo que vale invertir tu dinero, en lo que vale invertir tus habilidades. O sea, hay un desorden en nuestra historia, en nuestras vidas, y que de alguna manera afecta a nuestra familia, afecta pues nuestra eternidad y estaba vacía. Hay un vacío del tamaño de Dios que solo lo llena el Señor Jesús, que solo lo llena el Señor Jesús y su palabra, que solo la presencia de Dios es la que puede traer esa satisfacción, esa plenitud. Y ese vacío es algo que yo me encontré en un momento y gracias a Dios en su misericordia que de pronto no se da cuenta, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho esa palabra en la Biblia que dice entendimiento. Dios nos da entendimiento, ¿verdad? Y tiene que ver con Dios de pronto nos ayuda a darnos cuenta. A mí me gusta mucho, luego cuando comparto con las familias en la iglesia, cuando Dios nos da entendimiento, es cuando Dios nos permite darnos cuenta, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que nuestra vida está desordenada, vacía y con tinieblas. Y esa es como la condición de nuestra tierra, de nuestra vida y corazón. Y a veces pensamos que no es así, ¿no? Y seguimos en nuestro desorden de horarios, de preferencias, de músicas, de relaciones, de amistades, de compromisos, y es un desorden nuestra vida. Y entonces el Señor llega a nuestras vidas y Él sabe de nuestra relación, de nuestra condición, y entonces hay una semilla que es sembrada. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 9. Dice que eh, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿no? Y entonces dice aquí, eh, Filipenses capítulo 2 versos 6 al 9. Dice, el cual siendo en forma de Dios, habla de Cristo Jesús, verso 5 para retomar, perdón, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces el tema viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces Dios, que conoce la condición de mi vida, de mi tierra, el desorden, el vacío y las tinieblas, la opresión impresionante de las tinieblas, cómo impacta también las tinieblas nuestra vida, de pronto entonces el sembrador siembra su semilla. Y encontramos este pasaje, dice que el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De pronto, alguien, el Señor Jesucristo, Dios en su gracia y en su favor, siembra, viene, se hace hombre y siembra esa semilla de vida
en nuestras vidas, en nuestra historia. Y entonces algo impresionante pasa, lo que viene ahí en Génesis capítulo 1, pero de los versos 2 al 5. Continuando el verso 3 dice, perdón, retomando el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y entonces de pronto Dios empieza a hablar su palabra, en la semilla sembrada, Dios poderosamente interviene, actúa e impacta todas las áreas de nuestra vida. Algo impresionante pasa en nuestras vidas. El desorden, Dios lo empieza a arreglar, a coordinar. Dios nos permite darnos cuenta de aquellas áreas de nuestra vida donde hay que organizar, que ordenar, que establecer prioridades, cómo llevarlas a cabo, a qué sí le vamos a dar tiempo, en qué aspectos de nuestra vida, qué tipo de relaciones, qué tipo de negocios, ambientes, palabras, vamos a hacer a un lado, ¿no? El vacío de pronto que sentimos, y yo me acuerdo de niño, realmente sí buscaba esa fuente de la eterna juventud donde iba a encontrarle sentido a mi vida. De pronto ese vacío, esa necesidad de afecto, de su cuidado, de su presencia, esa sensación de soledad, como Dios la quita de mi vida, ¿no? Y de pronto como también las tinieblas, Dios arruina toda el ambiente de esclavitud, de adicción, de maldad, de herencias que va uno arrastrando y que uno va viendo cómo alrededor de la familia las tinieblas siguen impactando, afectando negativamente los matrimonios, las relaciones de la familia, las finanzas inclusive. O sea, cómo todo esto Dios eh, hace la diferencia en nuestras vidas. Nada vuelve a ser lo mismo en Cristo Jesús. Y no es tanto porque uno haya sido mejor y de repente hizo la elección correcta o de repente Dios le dio una prioridad a lo que era bueno y ya, sí, la verdad es que la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzaron un día. Y Filipenses capítulo 2 versos 6 al 9 habla acerca de esa verdad y entonces encontramos cómo Dios mostró su misericordia y él mismo, ¿verdad? Este, dice ahí que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, viene y se hace hombre, habita entre nosotros, nos enseña, entrega su vida, muere en la cruz, es clavado, colgado en la cruz. Y entonces encontramos que nada vuelve a ser lo mismo en nuestras vidas en Cristo Jesús. Dios en su misericordia nos permitió darnos cuenta que el desorden, el vacío y el gobierno de las tinieblas, la autoridad que las tinieblas tenían sobre nosotros, sobre nuestra vida, familia, finanzas, relaciones, aún con la mejor intención, de pronto Dios hizo algo. Dios cambió toda nuestra herencia, Dios cambió completamente. Y gracias a Dios porque si no, seguiríamos a veces los mismos ciclos de corrupción, los mismos ciclos de violencia, los mismos ciclos de infidelidad, de adulterio, de una casa, otra casa, de no tener paz, de que nunca nos alcanza para nada, por más que uno trabaje. La verdad es que la misericordia de Dios nos alcanzó. La misericordia y la justicia de Dios, por ahí escuché en algún mensaje, la justicia y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz a favor de nosotros. Era necesario la muerte por nuestro pecado, pero en su misericordia Dios tomó nuestro lugar. Y esa misericordia de Dios cumplió la justicia necesaria para que nuestra historia pudiera ser diferente. Y entonces Dios impacta nuestras vidas y es impresionante porque nada vuelve a ser igual. Dice el siguiente versículo, el impacto de la gracia y la misericordia de Dios en Marcos 4:27 dice, entonces ese hombre echa semilla en la tierra y dice el verso 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él
sepa cómo. Y entonces de pronto nuestra identidad es cambiada de enemigos a hijos de Dios. Nuestra posición de relación delante de Dios es trasladada de un mover de un ambiente de tinieblas, donde la Biblia inclusive es impresionante como dice que Dios tiene en con un lazo, ¿verdad? Atados, guiando a los hombres hacia donde Él quiere, los lleva, y de pronto Dios nos traslada de ese mover del ambiente de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y yo me acuerdo ese pasaje porque es impresionante cómo las tinieblas ponen una venda en el entendimiento, en los ojos espirituales de las personas, para que no tengan ese encuentro, no puedan encontrar esa paz, esa luz, esa libertad que hay en Jesús. Y de verdad es algo impresionante el hecho de la misericordia de Dios. Dios nos permite hoy darnos cuenta de que hay una posición diferente de vivir gobernados, influidos por el reino de las tinieblas, un ambiente de tinieblas, de ruina, de temor, de ansiedad, de tener mucho y que nada alcanza, y de repente Dios cambia nuestras vidas. Dios nos traslada y hoy vivimos en su presencia. La Biblia enseña que de alguna manera, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, eh, nos permite estar delante del trono de la gracia de Dios, donde encontramos ese oportuno socorro. La Biblia enseña que tú y yo hoy somos cercanos a Dios por esa sangre que Jesús derramó en la cruz. Somos justificados por ese sacrificio y encontramos entonces que Dios cambia nuestra historia. Dice aquí el verso 27, y duerme y se levanta, es decir, va pasando el tiempo, pero de pronto encontramos que Él cambia todo, dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Nuestro tiempo va transcurriendo, caminando en su presencia, y entonces encontramos que nuestra historia va cambiando, ¿no? Y es bonito esa parte de darnos cuenta de esto, de que nuestro tiempo va transcurriendo mientras caminamos en su presencia. Y esa frase que escribí por allí es la necesidad de caminar en su presencia, de no rendirnos, no ceder, no retroceder, no distraernos de la prioridad de caminar con Dios, porque es en su presencia, es caminando delante de Él, donde de repente esto va pasando. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Entonces, de pronto, nuestra nueva herencia en Jesús, esa nueva vida que encontramos en Jesús, se empieza a desarrollar. La vieja historia, con el estilo de vivir que llevábamos, las pasiones y deseos que eran los que de alguna manera nuestras emociones, nuestra carne en lo que nos llevaba, nos guiaba, de pronto Dios va cambiando todo. Dios va trastornando todos nuestros hábitos, preferencias, las relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos. Todo eso es cambiado, hasta nuestro negocio, el matrimonio, el ministerio, que nos permite ahora caminar el Señor allí para servirle. De pronto encontramos que nuestra nueva herencia en Jesús se va desarrollando. Y entonces este versículo al final dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Es decir, va transcurriendo el tiempo, caminando en su presencia, viviendo en su presencia, donde está esa semilla en la tierra. Dice, de noche y de día, dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La parte impactante tiene que ver con que a veces no sabemos cómo, ¿verdad? No sabemos tal vez cómo, pero sabemos a causa de quién, de aquel que entregó su vida en la cruz, de aquel que derramó su sangre, aquel que nos da una palabra de vida, aquel que con su presencia trae paz a nuestro corazón, aquel que de alguna manera trae paz en nuestros matrimonios, aquel que de alguna manera trae paz en el lugar donde nos encontramos. No sabemos cómo, pero sí sabemos a causa de quién. Tal vez no sabemos exactamente cómo, pero sí sabemos qué hizo Jesús en la cruz. Él tomó mi lugar en la cruz. La Biblia enseña que en su cuerpo, en el madero, Él llevó cada maldición que era a la cual yo estaba sujeto, a la cual era por ley, una ley espiritual de condena, de condenación, de ruina, de maldad. De pronto el Señor Jesús en su cuerpo, en el madero, lleva cada maldición.
y aún Él vence y expone el reino de las tinieblas con todo el poder que había, la autoridad que yo le había delegado sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi presente y futuro. De pronto dice aquí el verso 27, y crece sin que Él sepa cómo. Es decir, cuando la semilla es sembrada en esa tierra, empieza, la semilla brota y crece. Y tal vez no sabemos cómo, no sabemos cómo de pronto Dios este, nos permite darnos cuenta y nos hace vivir una nueva historia. Es decir, que sin que nosotros sepamos cómo, hoy tengo paz con mi esposa. Y no es que antes no tuviera paz o seríamos difíciles de tener paz. Simplemente Dios hoy hace que tengamos paz. Sin que de repente yo sepa cómo, yo sé algo que lo que hizo Jesús en la cruz. Y de pronto Él cortó nuestras maldiciones, Él impactó mi vida, su sangre preciosa que Él derramó en la cruz. De repente, dice aquí el versículo 27 al final, dice, sin que Él sepa cómo. Es decir, hay muchas cosas que podríamos no saber cómo es que se da esto, pero sí sabemos quién lo hizo, quién impactó nuestro lugar, nuestra vida, nuestra historia. Sí sabemos lo que Él hizo. Jesús en la cruz lo hizo. En la cruz Él entregó su vida. En la cruz Él cargó con mi maldición. Y de repente, sin que yo sepa cómo, Él hace algo diferente. Sin que yo sepa cómo, hoy me doy cuenta que es en Jesús. El que de alguna manera lo que yo encuentro en Jesús es ahí lo que dice Juan 8:12, ¿no? Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De repente, tal vez yo no sepa cómo, pero yo sí sé lo que puedo encontrar en Jesucristo hoy. Cuando sigo a Jesús, ya no andaré más en tinieblas. No sé cómo tal vez Él lo hará, pero ya no andaré en tinieblas, ya no andaré en ruina, ya no andaré en, en adicciones perversas, en lo que sea, sino dice el Señor Jesús que lo que yo encuentro en Jesús, dice que lo que yo voy a encontrar al seguirlo es, ya no voy a andar en tinieblas, sino que tendré la luz de la vida. Sin que yo sepa cómo va a ser esto, cómo va a ocurrir, cómo Dios lo va a hacer, sin embargo, lo que encuentro en Jesús es la luz de la vida. Y aunque yo no sé todo tampoco, ni sé cómo, pero de alguna manera en 2 Corintios 5:17 dice que de alguna manera Dios ha hecho que todas las cosas viejas ya han pasado. Y dice, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo Jesús, sin que yo sepa cómo, de pronto, cuando tenemos nuestra fe puesta en Jesús, sin que yo sepa cómo Él hace que las cosas viejas, que los estilos de vivir, las pláticas vanas, los ambientes que no edifican, las relaciones incorrectas, de pronto todo eso Dios lo hace pasar. La ruina, la maldición, lo que yo le había entregado abiertamente a las tinieblas a causa de mis decisiones, de mis preferencias, de mis prioridades incorrectas, de repente el Señor Jesús las corta y entonces me da una nueva vida. Y dice, y aquí todas son hechas nuevas. Tal vez no sé cómo es que esto ocurre, pero yo sí sé que esto ocurre en Jesús, que de pronto encuentro una nueva vida. Y hay muchas cosas que a lo largo de los años de pronto no he sabido cómo, o tal vez a lo largo de los años que vengan no sabré cómo, pero lo que sí sé es que esto será en Jesús. Él lo hará, Él hará la diferencia, Él la seguirá haciendo en mi historia y en mi vida. Y tal vez la frase aquí dice sin que Él sepa cómo, y tal vez hay una pregunta más que ahí escribimos, que es ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y esta frase, bueno, esta pregunta es, ya es como un extra, porque aquí dice que de pronto el verso 27, sin que él sepa cómo, pero también es sin que sepamos por qué yo, sin que sepamos por qué nosotros. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, en su gran amor con que nos amó, de alguna manera Dios mostró su misericordia en nuestras vidas y nos permitió el favor, la gracia de la fe en Jesús y de su salvación. Y de pronto Él nos mete en su reino donde reconocemos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él es el Rey, Él es el que gobierna con autoridad en nuestras vidas. Y hoy vivimos, hoy caminamos día a día con Él, pero
Eso es como un regalo de parte de Dios. Y no sabemos cómo y no sabemos por qué nosotros, sin embargo, aquí estamos. Y es un regalo de parte de Dios, es un favor de Dios, un regalo inmerecido, pero que lo tenemos y podemos decirle gracias, Dios. Gracias, amado Dios. Y cuando podemos compartirle a alguna otra persona y tenemos esa oportunidad, no sabemos cómo, pero sin embargo a Dios le agradó la oportunidad de orar por alguien, la oportunidad de compartirle de Jesús a alguien. No sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que no son los méritos de ellos o los méritos de nosotros, lo que sí sabemos que es nuestra necesidad. Y sin que sepamos cómo, sin embargo, Dios quiere intervenir, Dios quiere hacer algo, Dios quiere impactar esa vida, así como Dios está impactando la de nosotros cada día. Marcos 4:28, continuando esta parábola del reino de Dios, dice, porque de suyo, Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y este versículo le puse por tema ahí, viviendo por su promesa. Marcos 4:28 en este momento, de pronto es algo muy bonito, me gusta mucho porque es una promesa y creo que Dios tiene promesas en todas las áreas de nuestra vida o tiene una palabra por la cual vivir, una palabra sobre la cual tengamos que sea el referente de nuestra vida, de lo que podemos esperar, de lo que podemos anhelar en nuestro corazón, de lo que podemos tener como herencia. Y Marcos 4:28 es viviendo por su promesa. Dice el verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y está hablando de la semilla que es sembrada en la tierra. Y es lógico, ¿verdad? Esta frase, esta declaración es lógica, pero es una declaración poderosa para nosotros en Cristo Jesús. De pronto, esa semilla que es sembrada en la tierra, dice el verso 28 al principio, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Mi esposa y yo nos gusta un poquito la jardinería o nos gusta luego la jardinería. No somos tan especialistas o tan buenos, pero hemos encontrado que nos gusta tener algunas flores, plantitas que den color, nos gustan las plantitas, las plantas que de pronto dan aroma como la menta, la hierbabuena, y hay muchas, la ruda, muchas. Hay una que se llama, algo así, una plantita que se llama Vaporub, ¿no? Que huele como el Big Vaporub, pero es una plantita que tú tocas las hojitas y la hueles y ya se cuenta que es el Big Vaporub, y así muchas. Y nos gusta a mi esposa y a mí, y hemos encontrado que es una especie como de un pasatiempo de nosotros, ¿no? Donde cuidamos las plantitas, ahí estamos cuidando tierra para ponerle a las plantitas, porque aquí estamos en una zona muy cercana al desierto, y entonces, pues la tierra como que no es muy húmeda, llueve muy poco, y la tierra es muy ruda, ¿no? Muy áspera para las plantitas. Y nosotros de pronto nos hemos sorprendido, tenemos en nuestro jardín, aquí en el frente de su casa, le llamamos un árbol de fuego. Así se le llama aquí esa variedad. No estoy seguro si es el tabachín, como se llama en otros lugares, pero aquí en Hermosillo le llamamos el árbol de fuego. Y ese árbol de fuego, la característica impresionante es el hecho de que en la intensidad del verano, aquí en las cercanías del desierto, se alcanzan temperaturas alrededor de 45 grados y hasta 50. Pero ahorita andábamos en el mediodía de hoy, eran 45 grados centígrados, era el pronóstico para hoy a las 2 de la tarde, entre 2 y 3 de la tarde. Entonces, 45 grados cuando en un clima seco, cuando ya tú estás, sí es como que muy impactante, te tienes que cuidar, tienes que buscar la sombra, las actividades al aire libre están como que un poco restringidas o tienes que tener esa capacidad de adaptarte a esa temperatura, pero el árbol de fuego tiene esa característica. En el verano, su mayor follaje, es decir, la mayor cantidad de hojas que brotan de este árbol es ahorita, en agosto, septiembre. Es un árbol cuyo follaje es precioso, es sumamente abundante en la mayor intensidad del calor de la cercanía al desierto, es donde podemos refugiarnos. Aquí tenemos en la casa y nos cubre toda la cochera aquí, y de repente ahí dejamos el carro o salimos y ahí sabemos que, ay, qué rico, llegamos a la sombrita, ¿no? Y otra característica es que
las flores de este árbol de fuego son entre rojas y amarillitas. Y entonces dan una, como que mucha vida. A mí me gustó mucho ese árbol porque de manera tradicional aquí hay mucho mezquite. También el árbol de fuego hay mucho aquí en Hermosillo. Naranjas, antes había más naranjas, ahora no tanto, pero algo que vemos en los árboles mezquites son verdes, ¿no? Y entonces sí hay unos que otros árboles mezquites por aquí. Las zonas son súper aguantadores, sí lo recomendamos para esta región, pero a veces se extraña los colores, ¿no? La vida, las flores bonitas, pero con la intensidad del sol de aquí, es difícil que una plantita, una flor bonita, pueda sobrevivir en la intensidad del verano. Y sin embargo, este árbol de fuego que de repente tenemos aquí, hemos visto cómo de repente nuestras macetas crecen y hemos podido tener 7 árboles que hemos regalado chiquitos, pero nos impacta mucho este árbol y para nosotros es una imagen de esa semilla que de pronto lleva fruto en la tierra y va creciendo y aún en la intensidad del verano, en la intensidad del ambiente, sin que nos demos cuenta, de pronto es una bendición en este lugar, en lo más intenso del calor. Y entonces, viviendo por su promesa, Marcos 4:28, retomándolo, de pronto una experiencia impacta nuestras vidas. Dice el verso 28, y esa es la promesa de Dios, porque de suyo lleva fruto la tierra. De esa semilla que fue sembrada, de eso va a llevar fruto esa tierra. Esa tierra desordenada, esa tierra vacía, esa tierra con tinieblas, en un ambiente de tinieblas, esterilidad, sequía, depresión, desánimo, falta de propósito, todo eso es trastornado. Y entonces una promesa impresionante viene a tocar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, y es parte de nuestra paz, porque es el referente de lo que esperamos, de lo que le decimos, Señor, gracias por tus misericordias, porque una promesa tuya es que de esa semilla que tú has sembrado en nuestro corazón, de eso va a llevar fruto a nuestra tierra. A ti te agradó, Señor. Y no es tanto por la tierra, sino es por esa semilla que ha sido sembrada en la tierra. Dice en la segunda parte del verso 28, dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Apocalipsis 3:20 eh, si, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es todo el versículo, todo el pasaje, tratando de ahorrar un poco de tiempo, pero de pronto una experiencia impacta nuestras vidas. Jesús llega a nuestra historia. Él toca la puerta de nuestro corazón, tal vez en una necesidad que tal vez no nos habíamos dado cuenta que teníamos. Mateo 7:7, Jesús habla acerca de ese aspecto donde de repente nuestra vida está pidiendo algo. De repente estamos tocando a la puerta para que algo sea diferente. De repente estamos llamando, buscando algo, ¿no? ¿No? Y estamos, como cuando Jesús dice ahí en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, de alguna manera, cuando nosotros pedimos, vamos a recibir. Cuando buscamos, vamos a encontrar. Y cuando llamamos a la puerta, vamos nosotros a encontrar que esa puerta un día se va a abrir. Y entonces el Señor Jesús llega a nuestras vidas y dice, Apocalipsis 3:20, y el Señor Jesús está hablando en nuestras vidas, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entonces es su presencia la que trastorna, la que cambia todo nuestro ser. De pronto Dios interviene y hace de nuestro cuerpo la morada de su Espíritu Santo. La Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Por causa del Espíritu Santo, la relación, la dependencia que tenemos de su Espíritu Santo hoy es lo que nos permite ahora ser morada de Dios. Dios en su misericordia hace de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestro ser, que esa semilla pueda habitar en nosotros. Y entonces encontramos que de eso va a llevar fruto la tierra. Y me gusta mucho esa parte porque es la promesa de Dios, lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, lo que Dios dice hoy acerca de nuestro matrimonio, nuestra familia, el lugar donde nos encontramos. Es una promesa de Dios porque de suyo lleva fruto la tierra. Y entonces encontramos que no son nuestras
nuestras buenas intenciones, sino es la gracia, la misericordia de Dios sobre nosotros. Y dice ahí, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo me acuerdo que esta palabra la aprendí eh, hace tiempo, ¿verdad? Y hablaba acerca de ese aspecto donde a veces se encuentra uno que hay algo que pudiera mejorar, uno o que aspectos que uno quisiera cambiar, pero entonces encuentro que es Dios el que lo va a hacer. Mi parte es caminar con Él, estar atento y cuando aprenda algo, tratar de enfocarme en aquello que Dios me ha enseñado. Su gran promesa para mí es, de suyo lleva fruto esa tierra. Cuando de repente esta gran promesa es bonita porque de pronto no alcanzo algo este, que valga la pena en mí, que sea digno, o alguna señal de esperanza, o cuando entra la depresión fuertemente y grita, o cuando mis limitaciones se muestran, y entonces encontramos que su gran promesa para mí es porque de suyo lleva fruto la tierra. Y entonces Él se encarga de callar esas voces que de pronto tratan de alzarse sobre la promesa de Dios en mi vida. Su gran promesa para mi matrimonio y mi relación con mis hijos es porque de suyo, porque de esa semilla que fue sembrado, va a llevar fruto esta tierra. Y Dios va a quitar toda esterilidad, toda rudeza, toda aspereza con mi esposa, con mis hijos. Dios la quita. De pronto encontramos que la gran promesa para todo el tipo de amistad y relación que yo llevo es, de alguna manera, Dios impacta inclusive este ambiente porque de suyo lleva fruto la tierra. El carácter que Dios está formando en mi vida es de alguna manera algo que quiere Dios que impacte, que influya, que comparta con las otras personas. Y entonces encontramos que la gran promesa es que Dios tiene en nuestras vidas y no solamente en estos tres aspectos de nuestras vidas, del matrimonio, la familia, las relaciones, los negocios, sino tiene que ver con toda nuestra vida y todo lo que Dios está tratando y nuestro ministerio, la oportunidad de servir a Dios. Y la gran promesa no es un cómo Él lo va a hacer, sino es un por qué. Y dice ahí, porque de suyo lleva fruto la tierra. No sé exactamente cómo lo va a hacer, pero yo sé que hay una razón por qué de suyo lleva fruto la tierra, porque esa tierra tiene una semilla y esa semilla va a dar un fruto. Y no es un cómo va a hacerlo, que sí va a haber un cómo se va a desarrollar después, pero es un por qué. La razón, el por qué es Jesucristo. Tal vez yo busque un cómo, tal vez yo busque una razón o cómo hacerle, pero lo que sí sé es que hoy Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Maestro, es el porqué en nuestras vidas. A veces uno se desespera en el matrimonio, la familia, el trabajo, el ministerio, y a veces quisiera uno lo que otros están haciendo, y de repente me doy cuenta que hay un tiempo para todo lo que uno anhela, y hay maneras en las cuales Dios le da una identidad única a lo que está haciendo. Y entonces encuentro esta gran promesa de porque de suyo lleva fruto la tierra. No es tanto un cómo lo va a hacer Dios, sino es porque Jesús está en mi vida. Y mientras mantenga eso en mi corazón y en mi vida, a Jesús como mi Señor y mi Salvador, los cómo se van a ir desarrollando, pero el por qué es algo que yo debo mantener. Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Y esa promesa de porque de suyo lleva fruto la tierra es dada, como dice Juan 3:16, a todo aquel que cree en él. Juan 1:12 dice, es una promesa a los que le reciben, a los que creen en su nombre. Y no importa cómo se llamen hoy esas personas donde de repente buscan un cómo y no saben qué es la causa de todo es el por qué, porque la semilla, porque Jesús está en nuestro corazón y en nuestras vidas. No importa cuál sea nuestra historia, nuestro nombre o apellido, la situación, la circunstancia en que nos encontramos, sino de alguna manera encontramos que hay una oportunidad, porque hay una promesa del autor de la vida. Jesús es el porqué en nuestras vidas. Él es el que trastorna todo nuestro ser. Y el verso 29 para terminar,
Dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Encontramos entonces que este es nuestro tiempo dado por Él. Este es nuestro tiempo para caminar con Él. Este es nuestro tiempo para vivir con Él. Dice el verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Nuestra realidad, de pronto cuando pasan los años o cuando alguna cana de pronto nos aconseja o nos hace darnos cuenta, Dios nos ha dado este tiempo en su presencia. Dios nos ha dado este tiempo como una oportunidad para ser valientes y esforzados para impactar nuestro mundo. Aunque antes tal vez de impactar nuestro mundo sea necesario impactar tal vez a nosotros mismos, nuestro matrimonio, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, la iglesia donde servimos, nuestra ciudad. Este es nuestro tiempo. Este es el mejor tiempo que tenemos. Este es el tiempo que Dios nos ha dado. Este es el mejor. El lugar que Dios nos ha dado es este. A veces quisiéramos eh, un mejor tiempo. A veces quisiéramos volver a tiempos atrás. A veces quisiéramos un mejor lugar, pero lo cierto es que este es el tiempo que Dios nos ha permitido. Me acuerdo hace muchos años, cuando estaba en la Marina, tenía yo el anhelo de servir a Dios, de apoyar, de impactar, de ayudar. Yo sabía que la respuesta de las personas, la respuesta para la necesidad que yo veía en las personas, para ese buscar el sentido de su vida, el sentirse valorados, con propósito, amados, importantes, valiosos, de repente yo me di cuenta que esa necesidad se podía suplir y el único lugar es en la presencia de Dios. El mejor lugar en el que podemos estar es hoy, aquí, caminando con el Señor. El mejor tiempo en el que podemos estar es hoy. La mejor ocasión, en medio de cualquier circunstancia que hoy estemos atravesando, es hoy delante de Dios, para dedicarnos al Señor, para caminar con Él, para explorar nuestras motivaciones y presentarlas delante de Dios. Y hace muchos años, bueno, hace algunos años atrás, y lo he compartido algunas veces, me he guardado mucho esas últimas tres frases que escribo también en mi Biblia cada vez que cambio de Biblia. La he guardado como algo para, para recordar, ¿verdad? Para caminar con el Señor sin reservas. Sin reservas, o a lo mejor pudiera tener una mejor posición en la marina, pudiera tener más dinero, más carros, lo que fuera, pero ¿sabes qué? Hoy tengo lo mejor. Estoy en el mejor lugar y estoy en la mejor ocasión. Hoy puedo caminar con Jesús. Hoy puedo impactar mi mundo. Hoy, para empezar, mi herencia ha sido cambiada. Mi matrimonio, mi familia, las amistades que tengo, la oportunidad de compartir de Jesús. Todo lo que hoy tengo, todo lo que hoy soy, es un regalo de Dios. Sin retiradas, porque de pronto no todas las cosas salen perfectas, no todas las cosas de pronto me funcionan, aún con las mejores intenciones, pero sin embargo, no vamos a dar, no vamos a regresar atrás. Mi pastor Carlos decía que para atrás ni siquiera para agarrar vuelo. Me acuerdo que les compartía a los muchachos a los internos en la cárcel, no a los muchachos, a los internos en la prisión. Y sabes, sin retiradas porque no todas las cosas salen perfectos, pero tenemos una promesa, porque de suyo lleva fruto la tierra. Hay promesas de Dios para nosotros. Y finalmente sin lamentos, porque hoy vivimos en el mejor lugar. La más grande ocasión, la más grande experiencia que hoy tenemos es vivir en Jesucristo, es vivir en su presencia, es experimentar su amor, su gracia, es buscar cada día su voluntad, es darnos cuenta de ese amor que Dios tiene por nosotros, sin lamentos, porque tal vez en el mundo pudiéramos decir es que la medida del éxito es el dinero, la medida del éxito es el reconocimiento público. Tal vez lo tenemos, tal vez no lo tenemos, pero ¿sabes qué? En Jesús no vamos a vivir con lamentos, no nos vamos a lamentar, no vamos a decir, híjole, hubiera tomado esa decisión y me hubiera ido mejor hoy. ¿Sabes? En Cristo Jesús hoy es el mejor lugar
donde podemos vivir. Y entonces encuentro que esta parábola, el reino de Dios, es la historia del impacto de Dios en nuestras vidas. Es la historia de la intervención, del sacrificio de Jesús en la cruz y cómo a Él le agradó en una tierra vacía, en una tierra desordenada, en una tierra donde las tinieblas gobernaban. De pronto Él llega, se hace presente, ministra y entonces sin que sepamos cómo, pero sí sabiendo por qué, algo es diferente hoy en nuestras vidas. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. La historia del reino de Dios en nuestras vidas es una historia donde hoy podemos experimentar la provisión, el cuidado, el amor, la gracia de Dios. Y lo mejor de nuestra historia, de alguna manera, es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mis amados hermanos, que Dios les siga prosperando, que Dios los siga bendiciendo, que Dios siga obrando su perfecta, buena y agradable voluntad en sus vidas. Les agradezco mucho la oportunidad tan bonita de poder compartir algo que estuve buscando, que está en mi corazón, pero que de alguna manera es algo que creo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Si me permiten, voy a hacer una oración, José Luis, si se puede, y darle gracias a Dios porque Él intervino en nuestra historia y Él hoy impacta todas las áreas de nuestra vida y de verdad es algo, un privilegio tan bonito, la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Adelante. Amado Dios, te damos gracias porque eres tan bueno en nuestras vidas. Tus misericordias nos alcanzaron un día. Tú conocías de nuestra gran necesidad. Tú sabías de nuestra historia, de nuestra herencia. Tú sabías, amado Dios. Y solo a ti te agradó, Señor. Solo porque a ti te agradó mostrar a tu Hijo Jesús en nosotros. Te agradecemos esa bondad. Te agradecemos, Padre Santo, porque hoy vivimos con promesas. Hoy, Padre, tenemos una palabra de referencia. Hoy, Padre Santo, tenemos, Señor, el más grande privilegio, que es vivir delante de ti. Te agradezco, Padre Santo, porque de pronto no sabemos cómo. Quisiéramos crecer más, quisiéramos ser más, pero sin embargo sabemos el por qué. Tú lo has hecho, Jesús. Y de pronto, Señor, esa semilla brota y crece sin que sepamos cómo, pero va a crecer y se va a desarrollar. Y tú harás algo en nuestras vidas que tal vez hoy, Señor, no es todo lo completo que quisiéramos, pero sabemos que tú estás actuando, interviniendo. Y sabemos, Padre Celestial, que esa gran promesa y bonita promesa, porque de suyo lleva fruto la tierra, esa semilla que tú has plantado en nuestro corazón, que has cambiado nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras prioridades, nuestras intenciones, Señor. Tú haces que de esa semilla, Señor, lleve fruto nuestra tierra. Y gracias por tu bondad. Gracias porque has quitado la necedad, la ruina, el egoísmo, la maldad, la violencia, la ruina, la depresión, la insatisfacción, las enfermedades continuas, Señor, la perversión, los matrimonios rotos, quebrados, Señor. Tú has quitado todo eso y mucho más que apenas nos estamos dando cuenta. Muchas gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu bondad. Y aquí está nuestra vida, Señor. Padre, sabemos que es un tiempo. De pronto, Señor, cuando ya hay fruto, de pronto, Señor, un día nos vamos a ir a tu presencia, a estar contigo. Y gracias, Padre. Hoy estamos aquí, los años, los días, los años de vida que tú dispongas, y es un bonito privilegio, es una gran oportunidad, pero sabemos que un día vamos a partir de este lugar, Señor. Recuérdanos, Señor, ayúdanos mientras estamos aquí, a que vivamos con sabiduría, buscando añadir sabiduría a nuestros días, buscando añadir, Señor, el hacer tu voluntad, buscando añadir, Señor, un caminar día a día contigo. Precioso Dios, gracias, Señor. Te pido que en tus misericordias nos permitas permanecer en ti, Señor Jesús, y que tus palabras permanezcan en nosotros. Ayúdanos, precioso Dios. Te agradecemos tus misericordias en nuestra vida. Tú dices, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida.
Señor, gracias porque hoy nos sigues, Señor. Hoy a ti te ha agradado que el bien, ese bien, esa bondad, eso bueno que viene de ti, que es lo verdaderamente digno de ser seguido, de buscarse, de recibirse, el bien, Señor, y la misericordia, Señor. Tú la has atraído a nuestras vidas y es algo que nos sigue día tras día. Gracias, amado Dios. Gracias, precioso Dios, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos permite estos tiempos, Señor, de refrigerio y de amistad y compañerismo. Y gracias, precioso Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Tú eres lo más grande. Tú eres en nuestras vidas, Señor, en el único que es digno, Señor, de ser seguido, de escuchar, de buscar, de andar, de caminar. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Y aquí está nuestra vida. Gracias por tu favor sobre nuestras vidas. Te adoramos, Padre. Y bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a Alberto, a José Luis, a todos los líderes y pastores, Señor, los que están hoy reunidos por este medio y aún los que no están, Señor, de tus siervos de Fundación Emanuel en el país y en otros países. Padre, los bendigo, los curo con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y te pido que sigas usando sus vidas, que esa semilla que fue sembrada en sus vidas, en sus corazones, Señor, dé frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno en sus vidas, en sus ministerios, sus relaciones familiares, sus inversiones, sus negocios, sus proyectos, cada anhelo en su corazón, que se haga tu voluntad, tu perfecta, buena y agradable voluntad en sus vidas, Padre, que tú intervengas poderosamente y que siempre podamos encontrar en ti, Padre Santo, en tu presencia ese refrigerio, esa paz, esa alegría, esa esperanza, esa expectativa de lo que viene en nuestras vidas, de lo que tú seguirás haciendo. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu bondad en nuestras vidas. Te adoramos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.